Bien, continuamos en Luces en la Oscuridad. ¿Cómo cambian los años, los tiempos, las épocas, las eras? ¿Cómo cambian, verdad? Antes nos hablaban de que una era, 2028 años más o menos. Luego se habla del tiempo, lo que dura pues es un ciclo lunar, un ciclo solar, lo que dura pues nuestro tiempo, sea calendario gregoriano o juliano. Y ahora quien domina el mundo son pues las inteligencias artificiales, las mentes pensantes artificiales, las que van a mandar sobre todo el día de mañana. Bueno, hemos querido que hoy los amigos de hispanosconvoz.org, su presidenta Gina Clavijo, muy buenas noches, presidenta. Buenas noches. Bienvenida. Muchas gracias. Un placer, Gina, tenerte con nosotros. Te agradezco, muy contenta de estar nuevamente aquí en vuestro programa. Gracias. Tenemos a la fundadora de hispanosconvoz.org aquí en España y en el mundo, pero también tenemos al embajador y fundador en México, creo que es en México, sí. ¿Verdad? Sí. De hispanosconvoz.org, a don Gustavo Rodríguez, a quien ya le damos también las muy buenas noches, allí en las muy buenos días. Pues un gusto, mucho agrado estar aquí con ustedes. Muchas gracias, encantado. ¿Cómo va eso de ser embajador, portavoz de hispanosconvoz.org en México? Madre mía, cuánto trabajo. Bueno, es que teniendo una presidenta como Gina no hay forma de descansar. Hay que hacer y andar por todas partes. Y no, muy contento, muy honrado de la invitación a participar en este proyecto. Y la verdad es que cuando Gina me lo platicó, fue algo realmente que hizo mucho eco en creencias y en la unidad que creo que se necesita entre los países hispanos y creo que es una gran oportunidad de poder colaborar en algo mucho más grande que una intención. Colaborando no solamente en lo que es en sí la organización, sino también desde el punto de vista tecnológico con todos aquellos, en este caso mexicanos, entiendo, por eso eres embajador en México, de que quieran sumarse a este reto mundial como es hispanosconvoz.org. Sí, es increíble. Estamos creciendo de una manera vertiginosa, digámoslo así, con personas tan increíbles, tan comprometidas y responsables como Gustavo. Y es un gusto pues tenerte aquí y que nos puedas pues comentar el tema pues en el que estás especializado y que estás aportando a hispanos. ¿En qué estás especializado? Claro, y la verdad es que, tengo varias especialidades, pero en la que más urgencia hay, creo que, y disculpen si a veces se va un poquito la conexión y me pongo así como friseado, pero por alguna razón está sucediendo algo con la conexión. Es normal. Sí, y bueno, en el tema de transformación digital e inteligencia artificial, creo que es el mayor de los temas en los que podemos colaborar. Digo, en lo profesional me dedico a eso, pero más allá de lo profesional creo que hay un compromiso que se necesita establecer y en lo que necesitamos tener incidencia, y que es el tema de inteligencia artificial, sobre todo porque los cambios cada vez se hacen en periodos más cortos, es decir, el avance tecnológico cada vez es mayor y la posibilidad de que comunidades o sectores de la población puedan quedar rezagados debido a la falta de tecnología o entendimiento de la tecnología es uno de los mayores riesgos que hay en los países latinoamericanos o hispanos y ese creo que es el mayor de los temas y por lo tanto es uno de los mayores compromisos que tengo personalmente y me interesa mucho poder incidir. Lo hacemos al menos desde México. Digo, la manera en que está estructurado Hispanos, y creo que Gina puede explicarlo mucho mejor, pero el hecho de participar en un país no significa que no puedas estar participando globalmente o en las iniciativas que pueda tener Hispanos de manera global. Entonces aquí el punto es poder como colectivo tratar de incidir en este tipo de liderazgo o que nuestro liderazgo incida específicamente en el tema de inteligencia artificial. ¿De qué forma?
tratando de establecer bases y principios y que puedan ayudar a que este tipo de transiciones en las que estamos viviendo pues se vuelvan un poco más, más ecuánimes y mucho más menos desiguales, vaya, que ese es el mayor problema que viene para el futuro, esa segregación qué bueno, de los Presidenta, ¿no? Que no solamente en hispanosconvoz.org una persona, un líder, un embajador que trabaje en esa propuesta vuestra, ¿no? Que esté en México, en Chile, en Argentina, en cualquier parte del mundo, se va a encargar de los que son sus paisanos, que además puede dar cobertura a otros países, porque su tecnología, su saber, sus conocimientos, que son muchos, porque tú te has encargado de buscar a los líderes mejores que tú has encontrado, pues le dan una cobertura importante. ¿Qué encontraste? Perdóname, Gustavo, que le haga esta pregunta a Gina. ¿Qué le encontraste? Aparte de que yo veo que es un buen mozo, ¿no? ¿Qué le encontraste? ¿Qué es lo que le viste a él para decirle, te voy a hacer líder de esta propuesta nuestra en México? Mira, es una persona versátil, es una persona desde el primer momento que estuvimos charlando, que me lo presentó alguien que ya estaba también formando parte de Hispanos con Voz, muy bien recomendado. Igual tiene su carrera de Derecho y otras cosas más, como él lo decía. Me llamó la atención ver ese compromiso y esas ganas de compartir. Y así fueron pasando los días y de verdad no me he arrepentido para nada y quería que viniese aquí al programa para que entendieran, porque realmente la tecnología y como él la presenta tiene un sentido más porque se acerca a las personas, ¿no? No es esa tecnología que la vemos distanciada, como tú la dijiste, que la podemos desde México, Colombia, España, desde cualquier sitio del mundo, colaborar, emprender y compartir ese conocimiento sin que hayan esas fronteras. Entonces es una innovación tecnológica en sí misma, sino esa capacidad de fortalecer nuestra comunidad. Y Gustavo en eso es estupendo. Qué bueno. Bueno, Gustavo, eres un líder y eres el embajador de esta organización creada no solamente en España, sino para el mundo, con lo cual felicidades. Yo conozco parte de México, me encantó México cuando fui, cuando tuve el gusto de degustarlo, cómo ha crecido, qué bonito es, qué gente tan maravillosa, qué gente tan maravillosa, tan entregada, tan de buena fe, tan de corazón, ¿no? Y no lo digo para pelotear, lo digo porque es así, porque he ido a otros países que no volvería, que no hace falta decir, ¿no? Pero, sin embargo, México es un sitio que, caramba, qué cultura, qué bonito, qué cosas, qué tela marinera. Bueno, una cosa, estamos hablando de tecnología, estamos hablando de que tú eres un líder, estamos hablando de innovaciones, de IA. Hay países que están muy emergentes, hay otros que van muy avanzados, hay otros que estamos todavía en esas iniciaciones. ¿No da un poco de miedo o de reparo, Gustavo, al encontrar robots creados por IA que ya son casi humanos, esa transhumanización de la mecánica? Depende mucho del sector o donde estemos. Justo hace 2 semanas estuve en San Francisco y están estos vehículos autónomos que se llaman Waymo, que te pueden transportar por medio de la aplicación. Son como si fuera un taxi, pero completamente autónomo. Y yo cuestionaba eso a unos compañeros con los que estaba en ese momento, que íbamos a una cena, y me decían, ¿cómo puedes comparar el hecho de que un robot pueda dirigirte, pueda darte un traslado de un sitio a otro cuando tiene 50 cámaras del vehículo, 500 sensores, ve mejor que un humano? O sea, al final, si nos comparamos con un robot, quizá el robot puede hacer mejor el trabajo cuando es este tipo de trabajo, ¿no? Que es un traslado en el que existen riesgos y el robot puede medirlos desde el momento en que va en el vehículo. Medirlos es considerar las distancias entre los vehículos mucho mejor que el ojo humano. Entonces, el hecho de poder entender que la tecnología puede trabajar en ese sentido a favor de nosotros
ese creo que es el enfoque y es ir perdiendo el miedo de que algunas puedan transitar a eso. Sin embargo, eso es justamente, justo me pasó que cuando iba a la fui en un taxi ya platicando con una persona de Uber, ¿no? Y él está en contra de este tipo de servicios. Entonces, y entiende las dos posturas, ¿no? Por un lado, un tema de seguridad que puede ser bastante bueno, ¿no? Y por otro lado, la deshumanización y el hecho de que la fuerza laboral trabajando a través de Uber o de los taxis o de los transportes públicos también está quedando sin espacios. Entonces, es ver cómo se pueden conciliar estas dos vertientes y tratar de que embonen en esta nueva realidad. Porque al final, así como pasa con Waymo y en este sentido con un vehículo autónomo que puede hacer todo el transporte de personas, pues existirá esta vertiente en la que llegará a otros rubros en los que suceda algo similar. Entonces yo creo que es entre miedo a los cambios y también en que se tiene que hacer una transición completamente pensada para que no afecte directamente o de manera muy abrupta la que estamos. Y Gina, Gustavo, ¿no tenéis miedo de que haya una brecha, que la gente, hay algo que se quede ahí en medio, que digan, oiga, es que yo todavía no sé darle al enter en mi ordenador y ya me viene la IA que me está diciendo que me cambia la cara, me hace el pasaporte, me lo hace todo a través de mi ordenador y yo todavía no he aprendido a darle al enter? ¿Hay miedo de eso o no? Sí, ¿no? Todavía existe ese miedo, pero bueno, hay que aprenderlo y es un reto y los retos empujan a la gente a aprender, ¿no? Hay que hacerlo, hay que lanzarse. Sí, Había una película, Gustavo, que tú conocerás. Bueno, tengo varias películas. Una que era Viaje al Planeta Rojo, creo que era, que este forzudo tan grande que lo hicieron senador de los Estados Mm, Unidos, Arnold, hablando de lo cual. un taxista que pues eso, es un robot que lo Ah, lleva. ¿Eso lo ves tú muy lejano o lo ves muy pronto? mira, sobre lo primero te diría que ese es el mayor miedo, incluso como persona, o sea, yo con mis papás o con mis abuelos o con gente simplemente que no tiene acceso a tecnología, va a ser un problema. Y ese es en donde está el punto central de esto, ¿no? De la segregación de estas comunidades o de estos rubros de población que pueda ser un problema en un futuro. Pero eh, tenemos que hacer tecnología que sea mucho más accesible en todo sentido, no nada más pensada en que se resuelva un problema para este grupo pequeñito de personas, sino para todos. Pero ese es el mayor problema de todos. Sobre, mm, sobre lo que decía, estas realidades, yo creo que sí, va a ser cada vez más corto. O sea, los periodos de transformación que veíamos, por ejemplo, el tema de inteligencia artificial empezó hace 40 años, vaya, no tiene 5 ni tiene 3 ni cuando nació GPT. GPT fue el primer, digamos, como, no sé si lo usan, pero fue el primer modelo abierto al público que vino a impactar de esta forma y como que trascendió en el conocimiento de la gente sobre lo que es inteligencia artificial. Pero si usted tenía, no sé, una tarjeta de crédito, una cuenta bancaria, había recomendaciones que se iban haciendo con Machine Learning, que ya es inteligencia artificial, como la primera fase de inteligencia artificial aplicada a productos, y que esto pues hizo que empezáramos a tener estas nuevas vertientes. Entonces ahora ya los cambios no son de 10 años, sino son de semanas o días o meses. Y ese es el mayor problema, que los cambios son cada vez más agresivos. Entonces, un tema de que puedas encontrar, por decir, en Barcelona, que Barcelona es una ciudad súper moderna o muy tecnológica. Yo creo que es la más en España al menos. Entonces vas a encontrar un vehículo autónomo transportando personas, yo creo que en un periodo muy corto de tiempo, sí. Tiene en San Francisco, en Los Ángeles, en
en muchas zonas de Estados Unidos ya está sucediendo. Es cuestión de regulación que lo aprueben en España, pero digamos que el producto o el espacio ya va a estar disponible. Y eso yo creo que se va a llevar al tema de biomédicos, a tema de construcción, por ejemplo, para un tema de viviendas. Entonces va a haber muchos espacios donde sí el tema de tecnología va a llegar muy fuerte y va a ser disruptivo. Y ese creo que es el mayor problema quizá y miedo de no hacerlo de manera integral. Bueno, lo que tenemos de bien es que tanto si está en Colombia, si está en Perú, Chile, en el mismo México, donde tenemos al embajador, a Gustavo Rodríguez, que es fundador y líder de hispanosconvoz.org, y quieren preguntarle lo que quieran sobre el particular, ahí te tenemos a ti. O sea que entrando en la página web y buscando, ¿no?, presidenta, buscando al embajador, sin miedo, les va a atender, les va a decir, pues por aquí tienen que andar ustedes, ahora es un robot a través de Temu o a través de Shame. Perfectamente. Además, mira, pensando en la inteligencia artificial, que es el que procesa los datos, pero hay que ver también que solo las personas son las que pueden construir la confianza, las que pueden transmitir valores y crear la comunidad. Entonces eso no lo podemos olvidar. Por eso ese es el gran desafío de nuestro tiempo, que no es el tecnológico, sino también el humano. Utilizar esa innovación para acercarnos, no para alejarnos. Entonces ahí donde dices tú que hay que integrarlo bien, saber integrarlo bien, ¿no? Y donde así sea, pues podemos hacer una red de intercambio maravillosa. Y sí, es miedo, pero miedo tenemos a todo lo nuevo. También ya se sabe de muchas cirugías que se hacen a grandes distancias de un país a otro y donde intervienen robots y todo, y tienen unos éxitos de corazón abierto, en fin, etcétera. Bueno, es increíble. Hay que ponerse al día, Gina, hay que ponerse al día. Sí, tenemos que estar al día. Y vosotros lo estáis implementando, lo estáis haciendo muy bien, ¿eh? O sea, que se pongan en contacto contigo los de México, ¿no, Gustavo? Pues sí, quien quiera que se ponga en contacto y los apoyamos desde Hispanos. Y la verdad es que, como dice Gina, creo que uno de los temas es que la tecnología e inteligencia artificial, la construcción de entes que simplemente viven, pero que no tienen una personalidad, que no tienen una cara, que no tienen un rostro. Y creo que eso que mencionaste, Gina, es bastante relevante porque al final tenemos que tener esa sensación de confianza frente a lo que hacemos, ¿no? Entonces, esta parte de lo que yo veía durante la pandemia, por ejemplo, que nos ayudó la tecnología justamente a entrelazarnos como sociedad, poder hacer vínculos de este tipo, participar en una asociación que tiene en tiempo récord ha logrado una incorporación de personas, pero a nivel global, y nacer un proyecto desde un punto específico en un país a una escala global. Hacerlo antes habría costado muchísimo tiempo, demasiado desarrollo, y hoy es a razón de la tecnología o como consecuencia de la tecnología y de estos enlaces que podemos tener una organización que puede ser global en tiempo récord y además con acceso a la persona. Entonces, esos son como las vertientes en las que podemos decir, ok, esto es lo bueno, aquello es lo malo, Sí, sí, sí. y poder identificar dónde están las altibajos en los que tendremos que estar trabajando, ¿no? Bueno, ahí los japoneses tienen mucho que decir porque creo que ya están haciendo robots con caras, no sé, que con caras, con piel no, sintética, ¿no? Pero que son personas. Yo me quiero acordar de películas que, bueno, no sé, una que hablaba de replicantes, por ejemplo, tener a Gustavo Rodríguez doble o triple. 3 Gustavos, imagínate. 3 Gustavos, no sé, no me lo imagino. Yo no sé si lo veremos eso, ¿no? O había una película de Willis, no, este hombre que murió, que era un robot, que hace de robot, que murió, que
que hizo el Club de los Poetas Muertos también. El de Nano, el que hacía de Nano, no sé qué. Sí, Es que bueno, no me acuerdo el se nombre enamora ahora. de su propio robot, de una robot. Y crean robotitos, no, pero sí, o sea, sí que le dio el ser humano ese espíritu o a la propia máquina, le dio, al final le cogió sentimiento, ¿no? Es decir, soy robot, sí, pero todavía tengo hasta emociones del propio ser humano. Se me pone la piel de gallina solamente De de pensarlo. pensarlo. ¡Qué maravilla! Es Sí, que hay lo una película importante muy no es buena. perdona, Gustavo. No, no, Sigue. perdón, adelante. No, no, no. Que lo importante no era sustituir a las personas, sino potenciar el talento mediante la inteligencia artificial. Eso es lo que queremos hacer en Hispanos, ¿no? Potenciar ese talento de las personas. Sigue, disculpa. Correcto, correcto. Es esa línea. La tecnología y la inteligencia artificial permiten y potencializan a las personas en todo sentido. Solo hay que saber identificar en dónde y cómo. Pero lo que dices, por ejemplo, a mí me gustó mucho una película que vi hace unos años, pero tendrá unos 10, 12 años, que se llama Her, con, no me acuerdo quién es el protagonista. Creo que es Phoenix, se apellida Phoenix, pero no me acuerdo su nombre. Y habla de cómo se enamora de una inteligencia artificial en su bocina, así como la Alexa de Amazon tenía una bocina con la cual le estaba conviviendo y al final la traslada a la computadora y se va creando un vínculo, ¿no? Pero es también un poco como entender que la dinámica social es que cada vez estamos más aislados, nuestra convivencia es con un robot, con una tecnología, y vamos perdiendo esa línea entre lo que realmente es una persona y no. Un poco como lo que decía esta Gina sobre el tema de humanizar, es entender, es como el nombre de tu programa, ¿no? Luces en la oscuridad. Yo siempre estoy cuestionando como por qué una inteligencia artificial no tiene propósito, o sea, sí tiene un propósito de habilitar, ¿no? Habilitar la creación y productividad de algo, pero no tiene un propósito como una persona. Una persona, sea lo hayas descubierto o no, nacemos con un propósito, el que quieras, bajo las condiciones religiosas que quieras o como tú lo entiendas, pero tienes una razón de ser, ¿no? Un motivo para vivir. Y en el caso de una inteligencia o de la tecnología, pues buscan habilitar. No es una persona, no es algo que te va a dar, es un habilitador, es una promesa de algo que te pueda ayudar a crear algo, a solucionar un problema, pero Facilitador. es un facilitador, correcto. Entonces no perder esa claridad sobre lo que es y lo que puede representar en nuestras vidas, y simplemente dejarlo ahí, porque veo muchas personas que van confundiendo, incluso por eso la encíclica, por ejemplo, que el Papa, ahora que seguramente está muy en España, porque está en España, la encíclica que hizo el Papa León sobre inteligencia artificial, todavía no termino de leerla, pero me encanta. ¿Por qué? Porque como estos nuevos modelos van a ir gobernando ciertos espacios de la vida, entonces hay que ver cómo podemos alimentarlos de los valores y de los principios y de lo que convive en nuestra sociedad. Entonces, si dejamos que un algoritmo o una tecnología gobierne por sí sola, sin ningún contexto, va a ser un habilitador que va a generar resultados y respuestas a lo que cree que es. Y si no lo vamos como coacheando de que, oye, nosotros como sociedad creemos en esto es bueno, esto es malo, esto es... estas tecnologías no tienen entendimiento, no son personas, no son humanos, no tienen razón de vivir, no. Ellos pueden decidir que va a ser mejor instalar aquí en medio de una zona desértica, instalar una zona agrícola frente a un lugar donde necesitan tener una zona agrícola para alimentarse. Entonces, como que estas dualidades de decisiones pues tienen que ser basadas en lo que como humanidad creemos, ¿no? Entonces es un poco complejo,
Y creo que por eso, por ejemplo, lo que hizo el Papa de hacer una encíclica en la que pudiera establecer ciertos principios donde alimentar a estas inteligencias fue bastante acertado, pero falta hacerlo en muchos rubros. O sea, este es un ejemplo de cómo se tiene que ir haciendo alrededor de y tratar de Claro. incidir. Por eso es Venimos, Gustavo, venimos, Gina, venimos al mundo con un objetivo que a veces no sabemos cuál es, ¿no? Pero hay un propósito seguro, por eso estamos aquí, ¿no? Qué bueno que la inteligencia artificial, en este caso, en tu caso, en México, ¿no? A través de Gustavo Rodríguez, fundador y embajador de Hispanos con Voz.org en México, pueda dar cobertura y dar salida a aquellas ideas, aquellos objetivos, aquellos planteamientos de personas con o sin estudios, pero sí con una idea o con un proyecto que tengan claro qué podría hacer yo con esto, qué podría hacer yo. Tengo este pensamiento y preguntarle, ¿por qué no?, a esa inteligencia artificial bien asesorado por ti, ¿qué puedo hacer yo para mi comarca, para mi pueblo, para mi tierra, para mis gentes, para mi casa? ¿Qué puedo hacer yo? Porque yo vengo aquí por algún motivo, ¿no? Claro, tú hablabas de la santidad del Papa, que lo tenemos aquí muy, muy reciente, ¿no? Lo estamos viviendo aquí en España, y hablabas de esa encíclica, que no es decirle buenas noches, Alexia, y que tenga alguien que te conteste buenas noches, Pedro, ¿no? Como, sino que tiene que haber algo más, ¿no? Tiene que, a veces algunos dicen, bueno, pero es que es tan agradable Alexio cuando le digo buenas noches con aquella voz ¿no? femenina. Bueno, puede ser femenina, masculina, como usted quiera, pero detrás de esa Alexia hay alguien que lo ha creado, hay alguien que ha tenido un propósito que en su día no vio, pero que ahora es palpable gracias a alguien como Gustavo Rodríguez que le explicó cómo llevarlo a cabo, ¿no? Por eso felicitarte, Gustavo, felicitarte por ese liderazgo que tienes en México. Ojalá te llame mucha gente, que se apunte mucha gente a este liderazgo tuyo desde México, a hispanosconvoz.org. Felicidades, embajador, felicidades y gracias. Gracias. Y a ti, Gina, presidenta de hispanosconvoz.org, pues 3/4 de lo mismo. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Pues mira, nosotros como comunidad hispana tenemos una ventaja que es que compartimos el idioma, historias, valores y esa facilidad pues, de creación de redes digitales pues serán mucho más poderosas. Es eso más o menos que se nos facilita, ¿no? Somos ya facilitadores ya por el idioma. Qué idea tan buena tuviste en su momento, qué idea tan buena, y además contratar aquí a este buen hombre, Sí. a Gustavo Rodríguez. Gustavo, muchas gracias. Excelente. No, gracias a ustedes, gracias Gina, siempre agradecido por la invitación y Pedro, pues un gusto conocerte al menos aquí en línea, ya que tenga un viaje a España, me dará mucho gusto saludarte en persona. Pues Ya aquí, vendrás, aquí claro. tendrás una casa para lo que tú quieras y cuando quieras, Gustavo. Muchas gracias. Gracias. No haremos los jalapeños, no haremos los jalapeños tan buenos. Picantes. Bien picantes. Bien picantes, pero bueno, los tenemos, los tenemos. Hasta siempre, Gustavo. Gracias, igualmente. Buenas noches. Buenas noches, Gina. Buenas noches, Pedro. Buenas noches, Gustavo.